Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos. A esta hora estamos en contacto con el ex canciller Álvaro Leiva. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Semana. No, gracias por la invitación, Vicky. Hoy vamos a hablar de un tema, las órdenes. vamos a hablar de un tema muy distinto al que la gente se imaginaría. Después le pregunto cualquier cosa de los pasaportes, que usted está en su tema y demás, hay unas investigaciones, hubo cambio en la Cancillería. Pero yo le quiero preguntar es por la nueva misión que le encomendó el presidente. Vi un video esta semana en el cual usted hablaba de unos temas bien interesantes de los cuales vamos a hablar acá. ¿Qué tarea le encomendó el presidente? A ver, le quiero ser muy claro, Vicky. Desde la constituyente del 91, hace 33 años, yo no tenía función pública. Todo lo que yo hice durante los procesos de paz y antes de llegar a la constituyente, lo hice como una persona que se acopla al artículo 22, a propender por el logro y mantenimiento de la paz. La función pública la tengo después de la constituyente con el nombramiento de pues el cargo de canciller. Estuve allí más de año y medio. Pero yo no tengo una función pública, por decirlo así. Lo que pasa es que yo sí estoy a las órdenes del presidente y no necesito decretos de nombramiento de ninguna naturaleza, por lo menos hasta hoy yo no lo conozco. De tal manera que yo lo que soy es un gestor de paz y naturalmente entiendo al presidente porque yo no lo conocí ayer, yo lo conozco desde hace no sé cuántos años, más de 20 años. Claro. Y sé qué es lo que busca, cuáles han sido los errores, cuáles han sido sus éxitos. Y naturalmente tengo un perfil muy claro de quién es Petro Urrego. Entonces puedo decir que no tiene un cargo, pero el presidente sí le ha encargado una misión, ¿o no? Pues dígalo usted como quiera. Lo importante es el resultado. Yo hago una gestión y las cosas se miden por sus resultados. Vamos al fondo. En ese video que usted mostró esta semana, usted hablaba de un camino con el cual en Colombia no estábamos contando. Y es que, a partir del proceso de paz de las FARC en La Habana con el entonces gobierno Santos, a partir de esos acuerdos, habría un camino para la constituyente que quiere el presidente Gustavo Petro. Cuéntenos cuál es ese camino. Bueno, hablemos de las distintas etapas. Yo tengo acá, esta es la agenda que se desarrolló o se pretendió desarrollar en La Habana. Hay un punto que nunca se desarrolló, que hace parte de esta agenda. Dice 5. El gobierno nacional revisará y hará las reformas a los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Eso no se desarrolló. Pero en fin, los acuerdos se firmaron, los acuerdos de paz se firmaron. ¿Qué ocurre? Que los acuerdos de paz que se firman en un momento determinado dejan de estar en un libro como este, en donde obviamente señalaba un camino hacia adelante, y aquí lo tengo subrayado. Decía, se elevan a acuerdo especial que se depositará en Berna, porque ya están los tratados de Ginebra de 1949, o los convenios de Ginebra. Y sobre ese documento, porque se pide que se convierta en un documento oficial de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, se hará una declaración unilateral de Estado. Es decir, ya no el negociador Santos, sino el gobierno, el Estado colombiano se compromete a cumplirlo íntegramente. Y esa es una obligación que nace no solamente frente al Consejo de Seguridad, sino frente al mundo. Y allí se incluyó una parte, aquí tengo yo, miren, Declaración Unilateral de Estado. ¿Sí? Aquí lo tengo como anexo número 2. Documento, ya no el libro. Sí. Del Consejo de Seguridad. Si usted quiere conocer los acuerdos de La Habana hoy, tiene que entrar a la página del Consejo de Seguridad S2017-272. Y esto aparece sobre este documento que se convirtió en un documento oficial del Consejo de Seguridad.
viene lo que se llama una declaración unilateral de Estado, que es el compromiso de implementarlo, y se puede incurrir en una responsabilidad internacional. ¿Cómo así? Muy sencillo, fíjese usted. Para mayor claridad de los que quieran leer sobre esto, pues hay unos documentos, aquí lo tengo como anexo 3, actos unilaterales de los estados. Y esta es un informe que se presenta al Consejo de Naciones Unidas por el doctor Rodríguez Cedeño, relator especial. Pero sigamos, anexo B, los actos unilaterales de Estado como fuente de derecho. Para que se sepa que esto no es un juego, que esto es una cosa muy importante y definitiva frente al mundo. Anexo 3, aquí dice, ya en inglés, lo mismo. Pero hay una cosa muy interesante. En Francia, un presidente, en un momento determinado, resolvió suspender, que no se proseguiría con los ensayos nucleares en los altonoles del Pacífico Sur. Supuestamente territorio francés. Y otro presidente, aquí tengo las fechas, los nombres, resolvió reanudar. Entonces Australia demandó ante la Corte Internacional de Justicia. Y dijo, un momento, usted hizo una declaración unilateral de Estado. No puede reanudar, tiene que cumplir. Hay que cumplir. Hay que cumplir esto que llamamos las declaraciones. Aquí está el fallo correspondiente. El fallo correspondiente, diciembre del 74, Corte Internacional de Justicia. Los compromisos son para cumplir, que es el mismo que tiene hoy el presidente Petro, porque la declaración unilateral de Estado no es de Santos. Él hizo la negociación como jefe negociador en un gobierno, pero al hacer la declaración unilateral de Estado, la hizo en nombre del Estado colombiano para que inclusive sus sucesores tuvieran que cumplir. Pero hay una cosa que es bien interesante y para efectos de claridad, yo al final le voy a entregar la carta del presidente Petro a precisamente Naciones Unidas diciendo, asumo la responsabilidad de Estado y me comprometo bajo la gravedad de incurrir en una responsabilidad internacional en la implementación. Pero, y es allí en ese documento en donde se plasma la posibilidad de recurrir al acuerdo nacional y naturalmente a hacer las reformas. Y algunos dicen eso no es una constituyente, está la definición de constituyente. Pero usted conoce aquel dicho de blanco es, gallina lo pone, con sal se come. Pare ahí, no dice huevo, pues todo el mundo sabe que es el huevo. Entonces la definición es eso. Y naturalmente el presidente está en la obligación de cumplir. Por eso me parece tan importante, para mayor claridad de los que nos escuchan, que usted en una parte de su revista ponga la carta del presidente Petro, en donde además dice, y la JEP no está cumpliendo porque se salió del acuerdo fundamental y se salió de las reglas del documento del Consejo de Seguridad. Vamos a tratar de explicar de una manera sencilla. Es decir, y ya en esta parte le entiendo, que el presidente o el gobierno o ustedes están viendo que hay un compromiso, según ustedes, de algo que no menciona una constituyente, pero que define la constituyente dentro de los acuerdos de paz de La Habana. Eso quiere decir que si está allí en ese acuerdo, obliga. Y si obliga, quiere decir que esa constituyente no pasaría por el Congreso. ¿Cómo sería la mecánica? No, mire, es que esta decisión y la declaración unilateral de Estado y el documento oficial está amarrada a 2 resoluciones del Consejo de Seguridad. No hay jurista en el mundo que pueda señalarme el caso de que una decisión del Consejo de Seguridad basada en resoluciones propias haya sido impugnada. Naturalmente que en la Constitución del 91 se señaló en el artículo 366 cómo se convoca una constituyente. Pero aquí no, lo que hay que hacer es implementar el acuerdo, implementar, porque lo que hay que es recoger la letra sobre la cual se hizo la declaración unilateral de Estado. Y mucho mejor, porque es una convocatoria que se puede hacer
Se podría hacer la semana entrante, Vicky, porque es que la situación del país, la verdad yo conozco a Petro, presidente Gustavo Petro. Él tiene unas condiciones que el país no conoce, porque obviamente él tiene su método, su manera de comunicarse. Quiero decirle algo que para mí es que yo lo conozco no de ayer. Estaba en una oficina en un cubículo pequeño, yo lo visitaba y lo visité hace 10, 15, 20 años. Él, Gustavo Petro, no es corrupto. Que alrededor de todo esto haya corrupción es otra cosa. Pero él no es un hombre corrupto. Él tiene que rescatar eso y tiene que comprobarlo. Mire, los acuerdos de La Habana que están por desarrollar, la palabra corrupción se menciona 22 veces. Ahí hay una solución. Entonces, por favor, implementémosla porque el país quiere saber qué es lo que está ocurriendo. Y no solo en eso, sino además de otras propuestas que él ha hecho, y que tendrían que someterse a una institución caduca. Déjeme decirle esto, yo fui constituyente. Se introdujo el Estado Social de Derecho. Claro que se introdujo el Estado Social de Derecho. Nadie va a tocar el Estado Social de Derecho. Nadie va a modificar, naturalmente, todo lo que significa poner de presente ese concepto, que inicialmente es México, no es Alemania, no es Weimar el que lo dice. El Estado Social de Derecho está ahí para quedarse. Nadie va a revocar el Congreso. Nadie. Yo tengo por acá la ponencia que yo presenté como constituyente. En esa época se dice que se revocó el Congreso. No, de ninguna manera. Es que la residencia de la soberanía estaba en la nación. Entonces no había representación ni mandato. Y se pasó a la residencia de la soberanía al pueblo, con mandato. Quiere decir que el Congreso hoy no se puede tocar y no se va a revocar. Otra cosa es introducir unas reformas. Entonces, si eso está al alcance de la mano, con esta situación que está ocurriendo, pues qué mejor que buscar una solución pronta con el concurso de todos los colombianos, los colombianos. Pero quiero que nos detengamos ahí. Ayúdeme a contestar cosas puntuales. ¿Esa constituyente pasaría por el Congreso, sí o no? No es necesario, Vicky. No es necesario. ¿Por qué? Las resoluciones de Naciones Unidas no requieren que pasen por el Congreso. O sea que por definición este documento hace parte del bloque de constitucionalidad. Entiendo, doctor Leiva. Tanto pero entonces, que si no se cumple, usted tiene que recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Exacto. Eso, naturalmente, lo bonito de esto que estamos haciendo, Vicky, es que una persona como usted tiene que invitar a mucha gente para que lleguen a la conclusión. Mire, pues yo déjeme que le estaba concretando por decirlo así. Pero déjeme que le estaba concretando unos temas. Petro cuando habla de constituyente está echando unos globos al aire. No, él sabe cuál es su responsabilidad y él conoce este texto. Exacto. Entonces, usted me dice, no tiene que pasar por el Congreso. Esto, ¿cómo sería? Si no pasa por el Congreso, ¿quién convoca? ¿El presidente convoca? ¿A quiénes? Claro, él es el que convoca. ¿A quiénes y cómo? Hay unos métodos. Y naturalmente, por aquí los tengo. Yo lo he estudiado, es que me he dedicado, yo diría que casi toda la vida. Mire, este es un tema, yo nunca hablo de mí, nunca, pero es que los ciclistas colombianos llegan un momento en que se ganan los premios de montaña. Yo en esto me he ganado el premio de montaña, yo conozco la metodología, yo soy coautor de muchos procesos de paz. Con muchas dificultades, no voy a pensar, inclusive en el orden personal. Déjeme decirle algo, yo soy hijo del destierro. Fui asilado en Costa Rica, 2 refugios, un carcelazo en Madrid por equivocación de las autoridades, 12 atentados. Yo he hablado con los paramilitares y me dicen, nosotros tratamos de matarlo en no sé qué sitio y tal.
Y ese es un compromiso de vida. Entonces yo no me voy a poner a improvisar, Vicky. De ninguna manera. Yo conozco los textos y conozco las metodologías. Exacto. Pero entonces dígame, ¿cuál sería la metodología? Aquí están los caminos. ¿Cuáles serían esos caminos? ¿Quién convoca ¿Qué y es lo cómo? que pasa? Que como no se ha concluido el acuerdo, no se ha concluido, es que ni siquiera se puso en marcha el punto 5 de la ENA original. Tenemos que, precisamente porque no se ha concluido, ir al Consejo de Seguridad a informar sobre cómo va la implementación, que es prueba que no se ha implementado plenamente. Y los informes no son buenos. Entonces, naturalmente, las partes contratantes están vigentes. Si se hubiera cumplido, ¿qué son las partes contratantes? Las altas partes contratantes, así las denomina el derecho internacional humanitario. Es decir, los convenios de Ginebra y los protocolos. Los que firmaron todavía están vivos. A Timochenko lo presenté en el Consejo de Seguridad, pero no como comunes, porque el Partido Comunes es un desarrollo del acuerdo, sino como alta parte contratante en el Consejo de Seguridad. Allá se conoce que lo que hay que hacer es cumplir con la obligación de implementar plenamente y que esa implementación es un compromiso de Estado. Entonces, eso es lo que hay que buscar, porque allá hay una cantidad de soluciones. Sí. Ahora, el presidente Petro yo lo conozco muchísimo. Entre él, las FARC y otros grupos, pues ha habido, digamos, discrepancias. Pero es que estamos pensando en el país. Y yo, el presidente, en un momento de tanta dificultad, de tanto problema de corrupción, de tanto desorden público. Dígame una cosa, ¿usted cree que el presidente se posesionó y comenzaron a disparar? Él hereda a un país que no ha podido consolidar la paz. Entonces su obligación es entregar un país en paz total. Y si el señor Leiva puede aportar, pues yo me acerco y ayudo. Doctor Leiva. Hay que lograr la paz total y hay que, a través de acuerdos especiales, rediseñar un poco el acuerdo de La Habana. A propósito de la JEP hay que buscar una solución, porque se salió. Y allá hay una gente que quiere es jubilarse. Y la paz no espera, no podemos esperar 10 años más, Vicky. Se necesite un vuelve y juega para el país. Si quieres, también podemos hablar sobre eso. Ya solo un segundo, porque no quiero que se me quede esta pregunta sin una respuesta concreta. ¿Cómo sería la convocatoria? ¿Cuál es la mecánica? Ayúdeme con eso para que la gente entienda. ¿La convoca el presidente? ¿Convoca al presidente? Es que él es el que tiene la obligación de cumplir lo acordado. Por eso, pero ¿cómo? ¿A través de un decreto? ¿A través de una convocatoria? ¿De qué tipo? A través de un acuerdo especial. ¿Con quién? De un acuerdo con las altas partes contratantes, que señala los acuerdos, naturalmente, los convenios de Ginebra. Claro, pero la alta parte contratante son las FARC. Pero desaparecen en un momento dado, porque no son las FARC las que hacen la declaración unilateral de Estado. Es el gobierno, el Estado colombiano representado por el presidente Petro. Entonces él convoca, perdóneme, es que lo que quiero es que sea pedagógico para que la gente entienda. Voy a tratar de ser muy pedagógico. Sí, porque acuérdese que estos temas, usted se lo sabe muy bien, pero son difíciles de comprender. Entonces, claro que sí. No, lo bonito de todo esto es que abre las puertas para que las universidades hablen. ¿No? Esta es una ciencia, esto no se inventa, no se improvisa. Tanto que ya ha habido decisiones de la Corte Internacional de Justicia, que no es un aparato jurisdiccional local, y que es lo que hay que respetar, y por eso puse el ejemplo del caso francés. Pero naturalmente hay que hacer una convocatoria, ayuda las altas partes contratantes para hacer un acuerdo especial. Ese es un tema que tenemos que seguir debatiendo, porque la gente va a preguntar, ¿y eso qué es? Claro. ¿Eso qué es? Pero eso tiene una respuesta. Es decir, en la ciencia del derecho internacional, eso no nació ayer, eso está ahí para cumplir. Y por ejemplo, la idea, y en eso el presidente coincide, es darle a Colombia una nueva oportunidad. Es decir,
tome usted como ejemplo, y aquí lo tengo absolutamente estudiado, lo que pasa es que no tenemos el tiempo para hacerlo, para desarrollarlo. Lo que pasó en Sudáfrica. Llegó un momento en que los blancos, por la presión del exterior, tuvieron que modificar el apartheid, que fue una política de Estado que nace en 1948 y muere en 1992. 43 años. Sacan a Mandela después de 27 años de prisión. Y el presidente que lo saca resuelve decir, bueno, pongámonos de acuerdo. Entonces Mandela, que no era ningún pintado a la pared, dijo, pero es que no podemos coger a todos los blancos y meterlos a la cárcel. Entonces dijo, vuelve y juega. Y está, aquí tengo los apartes de la Constitución de Sudáfrica, que es lo que necesitamos con Colombia. Colombia hay que reconstruirla, no solamente políticamente, sino moralmente. Y si allí se hizo con 43 años de apartheid, imagínense lo que significa la degradación del sistema colombiano después de más de 60 años de violencia. Entonces, en la fórmula que se busca con el presidente Petro, es un tribunal especial, un tribunal de paz y de verdad, con el ánimo de llegar a que los colombianos tengan una segunda oportunidad. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decirle que de golpe esto da para una segunda entrevista de cómo sería, cómo es que funciona ese tribunal. No, de una vez, cuénteme cómo funciona. Es que saltamos de la constituyente acá. Yo no sé si este tribunal de paz está dentro de la constituyente. No, es que pues nace en el acuerdo especial que lleva porque a la constituyente hay que ponerle unas reglas del juego, Vicky. Sí. Eso no es como yo soy el dueño de la constituyente, yo hago lo que se me da la gana, de ninguna manera. Por eso la convocatoria de ese acuerdo nacional, porque esto es para que entre todos los colombianos definamos cuál es el futuro sobre la base de unas, ¿qué le digo?, unas premisas fundamentales, que es darle a Colombia una segunda oportunidad como se le dio a Sudáfrica. Y ahí está, yo tengo aquí, como le digo, aquí la constituyente, preámbulo de Sudáfrica. Reconocemos las injusticias de nuestro pasado, honramos a aquellos que sufrieron. Vamos unidos dentro de nuestra diversidad, cicatrizar la división del pasado y establecer una sociedad. Pero eso no es un invento de Leiva. Mire, aquí yo traigo porque a mí me gusta. Doctor Leiva, pero espere porque usted se me va por todos los lados y entonces la gente no me va a entender. Cerremos el tema de la constituyente. Es que es una primera presentación y es un tema que no es fácil. Sí, yo sé. Cerremos el tema de la constituyente simplemente para decir, esa constituyente iría amarrada sin lugar a dudas a ese acuerdo nacional del que tanto habla el presidente. Es decir, que todo el mundo y todos los sectores participen en esa constituyente. ¿Qué pasa si no hay ese acuerdo nacional, si no se llega a un acuerdo nacional? Quiere decir que se está incumpliendo y fallaría el propósito del presidente. No habría Petro. Constituyente, no habría constituyente si no hay acuerdo. ¿Qué pasa si en una carrera se cae el ciclista y se rompe la cabeza? Pues, no hay constituyente, no hay ciclista, no hay carrera. No hay carrera, pero es que no estamos jugando al fracaso. Sí, pero hay que mirar todas las posibilidades. Yo estoy buscando el éxito, incluyendo con su participación. No, conmigo no cuente, doctor. Solo como periodista nada más. Mire, una cosa que me parece muy importante y es lo siguiente. ¿Qué se quiere? ¿Qué quiere el presidente con esa constituyente? Supongamos que ya hay constituyente. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Hay una cosa y es la siguiente. Un jefe de Estado no puede decir, esta es mi constituyente, este es mi Congreso. No, es una oportunidad colectiva que por fortuna está en un documento que no es de Colombia, sino del Consejo de Seguridad, sobre el cual recayó el compromiso del Estado de cumplir. Es parte de la implementación. ¿Pero qué busca? Bueno, ¿qué busca? Busca la paz total. Ese es uno de los objetivos. ¿Qué más? Pues obviamente yo no soy el constituyente. ¿Qué pasó con la Constitución del 91? La Constitución de la Paz terminó no siendo, porque no dejaron participar a la gente. Mire, yo tengo aquí... aquí la tengo, miren. Sí. En Caracas se establecieron unas reglas del juego en la constituyente.
en la constituyente hay 2 artículos relativos a esto diciendo que podrían mandar a la constituyente delegados de Caracas. Y aquí tengo la resolución diciendo, escuchemos al enviado. Era la coordinadora guerrillera la que estaba en Caracas, o sea, las FARC, el EPL y los helenos, y escogieron como vocero, aquí tengo yo, a Manuel Marulanda Vélez. ¿Y quién aceptó que fuera vocero? Ignacio Serpa Uribe, que era presidente de la Constituyente. Antonio Navarro Wolf, que era presidente de la Constituyente. Misael Pastrana Borrero, constituyente. Alfredo Vázquez Carrizosa, constituyente, entre otros. Y el gobierno dijo no. Entonces, en algún momento, Cano dijo, nos vemos dentro de 6.000 muertos. Usted no sé si recuerda. Sí, claro. Y de allí comenzaron todos estos desastres y todas las matanzas y los paramilitares. de esos objetivos. De tal manera que Petro no es el autor de la violencia, pero si tiene un instrumento, perdónenme para terminar, si tiene el instrumento para que la sociedad en su conjunto logre participar en un mecanismo que produzca la paz total de manera integral, no solamente con los alzados en armas. Es que aquí la sola confrontación es una patanería diaria, Vicky. Yo soy objeto de maltrato en la calle. Yo me sonrío. Yo a mi edad ya no me pongo bravo. Sí. ¿No? Esto no puede seguir así indefinidamente. Las grandes preocupaciones... ¿Quién es el jefe del Estado? ¿Quién es el jefe del Estado? Gustavo Petro. Y si él tiene ese acceso a una solución total, que no solo incluye el perdón, sino también la posibilidad de una paz absolutamente integral. En algún momento, y por aquí yo traje la revista, en una reunión que tuve con Paras y con Marulanda y los demás, yo les hablaba del Arca de Noé. Una política que sea el Arca de Noé, en donde todos podamos ser uno solo. La constituyente de Petro, eso es una utopía, pero es que las grandes democracias, las que funcionan, trabajan sobre conceptos utópicos, pero ahí están. ¿Por qué no podemos ser iguales? Una de las preocupaciones de una constituyente, primero recuerde usted que Gustavo Petro en campaña dijo que no convocaría una constituyente. Esa fue una promesa de campaña y por eso lo eligieron. Él lo prometió en 2018 y volvió y lo prometió en 2022, primero. Y segundo, una de las preocupaciones es que él se quiera quedar a través de una constituyente. ¿Gustavo Petro se quiere quedar después del 7 de agosto de 2026? Yo no creo. Usted sabe que eso no... Es decir, a todo esto, y sobre todo a través de una entrevista, uno puede decir, ¿y será que o no sé qué? ¿Y será que el infierno se va a quemar a Colombia? ¿Y será que fulano de tal? No, Vicky, aquí todo el mundo tiene que pedir perdón. Es que... Por eso, pero ¿se quiere quedar o no se quiere quedar? Pero ¿por qué se va? Deme un argumento. Si llega a tener le voy a decir éxito, por qué. Él se la pasa diciendo que 4 años son muy poquitos, que hay que seguir con el progresismo, que hay que elegir el progresismo. Él sí lo dice. Pues sí, porque él es libre de hacer presentaciones. Pero en la medida en que se va acercando el momento frente a toda esta situación de corrupción, insisto, yo pongo la mano en el fuego. Él no es un hombre corrupto, que es distinto a que en su gobierno, como en todos los gobiernos, se estén dando hechos de corrupción. Y no solo a nivel del Ejecutivo. ¿O usted no se acuerda de todo lo que pasó en la rama jurisdiccional? Hay magistrados de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia que han tenido que pagar por sus pecados. Es que aquí la corrupción está a todos los niveles, en el Congreso, en el Legislativo, en los órganos de control. No podemos seguir así, Vicky. Y no, si yo eso puedo colaborar, lo hago. Entonces hablemos de ese Tribunal de Paz. A ver, ¿ese Tribunal de Paz en qué consiste? Dígame cuál es la mecánica de eso y para qué. Es un tribunal de corto plazo. Esto de buscar un tribunal jurídico. Es que mire, la JEP, el nombre lo puse yo. Pero explíqueme el Tribunal de Paz. Explíqueme el Tribunal de Paz. Entonces, ¿en qué consiste? El Tribunal de Paz consiste
Le voy a dar pues el nombre, pues yo no lo puedo imponer, pero usted comprende que ese tribunal lo que busca es la paz total. ¿Qué significa? Allá tienen que comparecer todos. ¿Quiénes son yo todos? Diría que todos y todas, como se dice hoy, y representantes jurídicos de empresas o de partidos y tal. Déjeme ponerle un ejemplo. Juan Pablo II pidió perdón. ¿Por qué? Pues por la Inquisición, por las cruzadas, por las violaciones. Yo diría que vaya a la Iglesia Católica ante el tribunal y diga, ya por acción, ya por omisión, ya por descuido, por mala utilización de los púlpitos, pudimos haber sido menores a nuestro compromiso. El tribunal le dice, y se dice, me arrepiento y tal, entonces, bueno, perfecto, pase el siguiente. Y ahí aparece Álvaro Leiva y dice, yo, Álvaro Leiva, portador de la cédula y demás, algunos no pasarán, otros sí. Y naturalmente, pues hay unos hechos que van a ser evidentes, ¿no? Si se nombra de gestor de paz a Martín Llanos, sí, él tendrá que decir y no sé qué y tal, y sí sé cuándo. Mire, yo negocié con Navarro la liberación de Álvaro Gómez Hurtado. Él estaba en una selva en Panamá y terminó siendo el presidente de la constituyente. Y no terminó siendo la constituyente de paz. Ya aquí le mostré a usted cómo no dejaron ir a Marulanda, que representaba a la coordinadora guerrillera, no a las FARC. Aquí tiene que ir todo el mundo y tenemos que... por aquí tengo el libro. Mire, aquí está, uno nomás. Jacques Derrida, filósofo extraordinario que estuvo presente en todo lo que ocurrió en Sudáfrica, y digo, hay que perdonar lo imperdonable y lo imprescriptible, porque entonces ¿qué? Vamos a mantener a todo el mundo ante unos tribunales que inclusive muchos de ellos están incurriendo en corrupción o que tienen antecedentes históricos de corrupción. Pregunta obligada. En ese tribunal de paz, ¿ustedes quieren que vaya Uribe? Obviamente. Es que uno no puede anticipar nada, es que... No, pero les pregunto, ¿quieren que vaya Uribe? No, pero es que yo no me voy a poner... De golpe, tendría que preguntarme usted, ¿quiere que vaya Vicky? No, pues porque claro yo nunca he sido actora política, ni nunca he manejado dineros públicos, ni nunca he sido gobernante. Es una forma de explicar, porque no estoy hablando de semana, pero en general lo que llaman la gran prensa o los grandes medios de comunicación, algunos ya por acción, ya por omisión, pudieron haber... Es que la idea, yo no sé si la idea es decir todos somos culpables, nadie es culpable, ¿sí? ¿Un poco? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que sí creo yo es que hay que copiar a Sudáfrica, porque llegó un momento en que el presidente blanco que le da la mano a Mandela termina siendo el vicepresidente de Mandela, sobre la base de que a todos los blancos no los podemos perseguir y meter a la cárcel. Entonces es una necesidad de patria, una necesidad no sociológica, sino también judeocristiana. Usted sabe que a la JEP han querido llevar a Uribe. Usted lo sabe. Han querido llevar a Uribe. Uribe no reconoce la JEP. Entonces le quiero insistir en si este tribunal de paz, del cual usted hable, incluye a Uribe, a Santos, a Gaviria, a los expresidentes vivos, a los partidos, a los criminales, a todos. Pero yo no voy a personalizar. ¿No? Yo no estoy aquí para personalizar y decir es que el tribunal se hizo para que fuera fulano de tal, de ninguna manera. Pero allá pueden ir los helenos. Pueden ir los helenos. ¿Y van a pagar o no van a pagar? Es que el punto es, ¿hay justicia, hay impunidad? ¿Hay justicia o no hay justicia? No, es que no se llama impunidad. Por eso ¿cómo se llama? El tema va más allá del concepto clásico del derecho penal clásico. O si no, todavía en Sudáfrica estaríamos juzgando a los blancos. Es que hay derecho inherente al colombianismo, por decirlo de una manera que no es tradicional y de golpe no es castiza,
a que la patria colombiana se pueda rehacer cabalmente, Vicky. Y no lo digo yo desde el punto de vista que, pues, católico, no, es que es moral y absolutamente un compromiso. Los autores lo llaman judeocristiano musulmán, porque todos viven de los mismos principios, de darnos una segunda oportunidad. Yo voy a luchar porque eso tiene que ser así, porque yo llevo, ¿usted sabe cuántos años llevo yo en los procesos de paz? Desde 1984. Tenía pelo. A mí me sacan por molestarme unas fotos con tiro fijo. Yo me muero la risa. Me muero la risa porque es que la historia se hace a partir del diálogo. Y naturalmente si es paz, es el contradictor. Aquí hay que vincular a todos dentro de unas normas claras, que no haya sorpresa para nadie. Y después del tribunal, oiga, y después del tribunal de paz, ¿qué? Digamos que está este tribunal, todos llegaron, todos dijeron por omisión, por acción, perdón, perfecto. Después de ese tribunal, ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué se imagina? Va para su casa a vivir tranquila. ¿Ah, sí? Pues claro. O sea, vamos, pero venga, doctor Leiva, vamos, le quiero hacer una pregunta que le haría a cualquiera, y es, pensemos en el ELN, que usted lo mencionó. Entonces el señor del ELN, el comandante del ELN va allá y dice por acción, omisión, perdón. Y él ya va y se consigue una casa aquí en Bogotá o en un pueblo y ya no pasa nada, no hizo nada. Pues de golpe usted no querrá ser vecina, pero es que hubo un presidente del M-19 en la constituyente. ¿Qué están buscando ellos? Un diálogo nacional. Presentarse. Pero han cometido delitos, doctor Leiva, es que ahí hay una diferencia. Mire, que en este país, usted ve esa movilidad social que hay, que llaman desarrollo, uno ve exactamente, es decir, no se necesita ser un mago para saber que hay ahí lavado. El origen de las grandes fortunas, muchas de ellas. No soy yo aquí nadie para decirle, pero a mí me consta, yo he sabido, porque es que uno no tiene que tener ojos muy grandes ni telescopios para saber que el problema de Colombia tiene que ver mucho con esta locura de una cultura de la violencia. Claro, pero todos no hemos delinquido. Se ha convertido en un comportamiento. Pero toda la sociedad no ha delinquido. Toda no, ellos no tienen ningún problema, porque es que no se trata de llevar a toda la sociedad, Vicky, de ninguna manera. ¿Por qué vamos a llevar a toda la sociedad? Exacto, pero cuando hay un criminal como los del ELN, pues obviamente ellos sí han cometido delitos y atroces de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo así que puede ser viable? Perdóneme solo una cosa, mi apreciación. ¿Cómo puede ser viable un tribunal como de cierre donde nadie pague, donde estos bandidos no paguen? Tienen que pagar. Es que habrá algunos que paguen el delito. Yo no puedo comenzar aquí en una entrevista de media hora, una hora, a señalarle con detalle cómo funcionaría. Pero nadie en Colombia puede ser enemigo de una segunda oportunidad, porque lo que está de por medio es la dignidad de la patria colombiana, que no puede seguir marchando sobre todo esto que estamos viviendo. Y naturalmente que es más facilísimo, es que Petro. No, aquí hay unas fórmulas. Démosle a Colombia la oportunidad de debatirlas. Démosle a Colombia la oportunidad, en principio, yo diría que es fundamental porque es un ejemplo, cumplir con un documento del Consejo de Seguridad que le brinda a Colombia la implementación de una solución. Aquí no nos están dando la solución, pero nos están diciendo implemente lo que ustedes acordaron. Y ahí dentro de lo que se acordó está esta fórmula. Y el que tiene la obligación de aplicar ese compromiso es el presidente de la República. Entonces, acompañémoslo.
hagamos de Colombia un solo corazón, que no me gusta Petro. Bueno, pues esto no es un problema de individualidades. Esto no es un problema de, pues a mí hay mucha gente que no me gusta. Pues entonces quiere decir que no podemos, es que el tema en Colombia es la condición humana. Lo que está fallando es la condición humana hoy porque se creó una cultura de la violencia. Y no podemos continuar produciendo hijos que beben desde la cuna con una cultura de la violencia. Pues yo soy mayor, pero a mí me preocupa los que están por nacer. ¿Qué país van a encontrar? Es decir, ¿cuál es la noción de una ética social? Lo hicieron en Sudáfrica, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Mire, yo lo puedo continuar aquí. Este señor judío, Vladimir Yankelevich, él se quejaba y decía yo como alemán, judío, nadie me ha pedido perdón. Y llegó un muchacho de 30 años que no vivió las épocas del Holocausto y le dijo, pido perdón. Un alemán. Me dice, inmediatamente me di cuenta que aquí lo que había que hacer era pedir perdón. Pero no solamente él, mire, hay la filósofa Hannah Arendt, tiene unos capítulos sobre el perdón. Nosotros tenemos que marchar hacia el perdón colectivo. Eso no implica que no haya memoria y que no haya reparación. Ese es el perdón social de la campaña que el presidente negaba. Ese no es un perdón social. Eso entonces no se ese llama perdón, ¿cómo social. se llama? Ese se llama un perdón moral. Ajá. Aquí nunca, ninguno de estos autores, y le puedo traer más, es que yo a la hora de la verdad pues trato de implementar cosas que no son una improvisación. Es que, fíjese inmediatamente lo que pasó con Sudáfrica, el desarrollo, la integridad social, ¿no? Entonces no se crea, no, yo aquí no tengo moldes que porque Petro haya dicho no sé qué durante la campaña, no, es que se está aterrizando sobre una realidad que es fundamental y está al alcance de las manos. Esto no puede seguir como está. ¿Y en cuánto tiempo? No es por justificar a Petro, pero dígame una cosa, ¿él es el autor de la actual violencia? No, pero él se comprometió a contenerla. Él es el autor de la corrupción. No, pero él se comprometió a que no iba a haber más corrupción. Pues sí, usted sabe que él se comprometió. Claro, pero como no ha habido poder hasta ahora. Usted me dice, él se comprometió, pues déjelo que cumpla. Claro, pero ya lleva 2 años. Lleva 2 años pero y está. 2. Pero oiga, sí, le faltan 2. Entonces, está metido su hijo llamado a juicio, Nicolás Petro. Laura Sarabia metido en un escándalo espantoso. La UNGRD salpica a sus funcionarios, incluidos varios ministros. Usted sabe, los audios de Armando Benedetti. Pues claro, lo que usted quiera. Ex canciller demuestra que él está rodeado de la corrupción. Eso es lo que está rodeando a Gustavo Petro. Todos los gobiernos han estado rodeados de corrupción. Pero él dijo que era diferente y que él era el cambio y que él iba a cambiar y que él iba a contener todo eso. Como no ha concluido su mandato, tiene una bellísima oportunidad para dar Ojalá lo logre, claro. Claro que sí, ahí es cuando yo le digo a usted, conviértase en hincha de esto que estoy proponiendo. Y le digo lo siguiente. A ver. Le digo lo siguiente. Yo he sufrido todo eso, mire. En la calle la semana pasada, caminando yo, pasando por aquí al frente, venía un señor con 2 perros y dijo, cuidado que el que viene es de las FARC. No, pues ellos tratan de ofenderme y mire, a mí me produce risa. Yo no me voy a dejar sacar de ese riel sobre el cual he montado una vida entera. Y yo lo veo feliz. Lo veo feliz hablando de estos temas, lo veo mucho más feliz y más cómodo que cuando era canciller. ¿Cómo le parece? ¿Esto le gusta más? Pues la verdad es que cada momento tiene su realidad. Sí. Yo abrí muchos caminos en el exterior, muchísimos. ¿Pero le gusta más esto? No, ¿le gusta más hablar de paz y demás? Yo no me dejo agobiar de absolutamente ninguna situación. Mire, hay una cosa que yo le agradezco a la Divina Providencia, no me deprimo. Ah, qué bueno. Hay gente que dice, no tengo. Yo pues cada día, pero uno tiene un compromiso de vida. Y me encontré con un señor Petro, a que yo conocí no de ahora.
La primera vez que nos vimos después de muchos años fue en el Hotel Tequendama. Sí. No me acuerdo si hace 20 años. Y nos citamos en el lobby y ahí al lado hay un sitio de café, nos sentamos y él con una cosa, un chaleco antibalas. Ya desde entonces, pues obviamente vivía en peligro. Después fue congresista, hizo unos grandes debates. Finalmente ganó, se convirtió en un reto y en esta porquería de polarización, perdóneme que me exprese así, pues naturalmente, en la medida en que se van encontrando los instrumentos para sobrepasar las dificultades, qué mejor que utilizarlos. Y ahí está el documento oficial de Naciones Unidas, en donde dice y grita al cielo, usted tiene que implementar. ¿Implementar qué? Un mecanismo de solución. ¿Por qué tiene que rechazarlo? No, de ninguna manera. Y si se ha incurrido en dificultades, pues todavía hay mucho tiempo para replantear, presentar fórmulas. Y de eso se trata, Vicky. De tal manera que me parece, mire, yo le voy a dar sobre todo me deja todos los documentos y una cosita, doctor Leiva, aprovecho. ¿Le dio guayabo cuando nombraron a Luis Gilberto Murillo? ¿O no? De ella no le da guayabo nada. No, a mí que me va a dar, cada alcalde, ¿cómo es? Cada torero trae su cuadrilla. Cada alcalde manda en su año. Y lo lindo de todo esto es la brevedad. Ajá. Alguien me dice, Murillo el breve. Yo me río. ¿Yo qué me voy a meter en eso? ¿Por qué Murillo el breve? Pues no sé, porque hay quienes llegan y creen que es para toda la vida. Y no. Entre otras cosas, fíjese que él fue el que le devolvió las facultades al secretario general de la Cancillería. Fue él, pues que usted se las había quitado. Yo no quiero, perdóneme, voy a hablar en castellano. Yo no quiero echarle vainas a nadie. Bueno. Pero es que él me dijo a mí que había que conciliar. ¿Él le dijo a usted? ¿Con Thomas Gregg? Conciliar, yo no voy a hablar de Thomas Gregg, conciliar. Sí, él le dijo que hay que conciliar con Thomas Gregg. Hay que conciliar, entonces yo en eso no me meto. ¿Qué gano yo estableciendo cómo sucedió, en qué momento? Y después lo dijo ante 2 testigos. Esto yo no me soy. Cada cual manda en su momento. ¿Le puedo hacer una pregunta y me la contesta con sinceridad? Claro que sí. ¿Santos tiene simpatía con Thomas Gregg? ¿Hizo algo para que le dieran la licitación a Thomas Gregg de los pasaportes o no? En realidad, ¿yo qué me voy a meter en esas cosas? Yo no conozco la relación. Hay unas relaciones visibles, otras invisibles. ¿Esa será invisible o qué? Eso de adivinador, ¿cuál es el ave que chupa para el flor? Eso no va conmigo. Yo estoy buscando la reconstrucción de este país, que no se puede demorar ni un solo minuto más, porque no podemos seguir como vamos. Y sé porque que usted cada cuánto habla con Petro, nos comunicamos, tenemos un mecanismo y demás. Y es que yo lo conozco, pero lo conozco cuando ni siquiera aspiraba al Consejo del Pueblo, al Consejo de Zipaquirá. Él, por definición, no es corrupto. Yo sé que mucha gente me va a decir, mira, Leiva fue allá a decir que no, es que no es corrupto. Que haya corrupción en su entorno es otra cosa. Deme el nombre de un mandatario que no haya tenido que enfrentar corrupción, Vicky. Mire, le voy a decir, yo creo que muchos presidentes han enfrentado y han tenido que enfrentar la corrupción, eso es verdad, pero es que Petro dijo que era diferente. Ese es el punto, esa es la diferencia. Petro dijo que no iba, Petro dijo que él iba a frenar todo eso y no lo ha hecho. Mire, ha nombrado, oiga, solamente una cosa, acuérdese los embajadores que ha nombrado, oiga, llamados a juicio, qué vergüenza. Con enredos judiciales terribles. ¡Qué vergüenza! Él dijo que no iba a hacer eso. ¿Qué tal los magistrados de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia llamados a juicio? Pero perdóneme, los del cartel de la toga ya están fuera de la Corte. Por eso, es que esto no es de la noche a la mañana. Aquí tenemos unos embajadores llamados a juicio. Mire, los tenemos nombrados, nos representan. Ese señor Guanumen nos representa, el de la que corrió la línea ética, ese también nos representa allá en Chile, qué horror. Yo no califico a nadie. A ver, pero yo sí, porque soy periodista y entonces le ayudo en ese ejercicio. Bueno, esa es una gabela que usted tiene. Yo tengo que ser muy responsable. Yo no soy jurisdicción.
Lo que sí sé es que, ¿cuáles son los síntomas? Tenemos que derrotar la corrupción. Y esto que quiere aplicar Petro, eso que llaman que es que constituyente y no sé qué. Alguien dice, pero ¿en dónde está la palabra constituyente? Blanco es gallina lo come y con sal se come. De tal manera que ahí están los instrumentos. Le faltan 2 años. ¿Por qué no dejarlo trabajar con esos instrumentos respaldados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre la cual documento sobre el cual recae una declaración unilateral de Estado y con otros instrumentos que se llaman altas partes contratantes, que no han desaparecido, para que se pueda llegar a unos acuerdos especiales que comiencen a ser los cimientos para llegar a la fórmula definitiva? Doctor y le digo Leiva, una cosa, si esto arranca pronto, yo creo que el primero que no querrá reelección es Petro, porque no hay nada mejor que retirarse si uno logra mostrar claramente, no solamente al país, sino al mundo, el éxito que se está buscando. Y aquí usted sabe que el 60%, por lo menos del país, no quiere que Petro se vaya, quiere que Petro cumpla su mandato hasta el 7 de agosto de 2026. Hasta ahí. Se lo contesto de la siguiente manera. Señor. Yo estaba en Costa Rica y se me había imputado un cargo tremendo, del cual salí airoso en primera instancia, en segunda instancia, no hubo casación. Salí libre. Mire, ese satélite que dice la Sergio Arboleda que montó, se lo monté yo, y se llama Libertad 1, en honor a mi libertad. Es la primera vez que lo digo en público. Sí. Pero ¿qué pasó? Mientras que estaba allá, una cadena abrió al público. Leiva culpable, Leiva inocente. El 70% me señaló, me condenó, dictó sentencia. Leiva culpable. No, pero aquí es diferente, porque aquí sí es que a él lo nombraron por 4 años y nada más, y se tiene que ir. Pero es que faltan 2 años, Vicky. Por eso, sí, se tiene que ir cuando se cumpla el tiempo. A ver, cuando se cumpla el tiempo, pero no se puede quedar. A usted le ha dicho la opinión, algo que es muy importante. Sí. Que le faltan 2 años. Sí, le faltan 2 años y 2 meses. Sí. Oiga, y dígame una cosa, ¿y usted cree en la teoría del presidente del golpe de Estado? Cuando se pone así todo enardecido y que habla de golpe de Estado, ¿quién va a querer tumbar a Petro? Nadie. O sea que todo el mundo y ustedes están felices con lo que está haciendo Petro. Eso merece un aplauso. No, porque ¿quién va a querer gustar? No, mire, pero ¿quién lo quieren tumbar o no lo quieren tumbar? ¿Yo qué vas a ver? Yo no me meto en eso. Yo sé que a los presidentes los pueden tumbar. Y sobre todo si hay unas estrategias. En Colombia, imagínese cuántos presidentes han pasado cuando lo han tumbado. No tenemos cultura, pero entonces ¿sí creen la teoría de que lo quieren tumbar? No, yo no creo en la teoría de que lo quieran tumbar. Nadie lo quiere tumbar. Lo que sí sé es que tiene muchos adversarios. Pero bueno, eso es otra cosa, pero no que lo quieran tumbar. Pero el éxito que yo aspiro que se logre no es para él, es para el país entero. Es el país de la segunda oportunidad, lo que se hizo en Sudáfrica, Vicky. ¿Por qué no nos damos esa posibilidad? Siendo él un hombre que en mi concepto tiene las condiciones. Y yo diría, ojo, porque la gente me va a criticar mucho. Y los merecimientos para aplicar esa fórmula. Una fórmula en la que todo el mundo tiene que participar. Y ese tribunal de segunda oportunidad es la antesala a un país diferente. Y yo creo que yo voy a hacer todo lo posible. Yo debo confesarme acá. Yo no escatimaré esfuerzo para que el país, en un corto plazo y dentro del término que le resta a Petro por cumplir, pueda llegar a una felicidad total. Ese es mi sueño. Ahí sí bajaré tranquilo al sepulcro. Un abrazo, doctor Leiva. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias hoy en por esta entrevista. Espero que sirva de algo. Un abrazo. A ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana.